Vamos a ir continuando con el colesterol y quiero volver a recordar esta fórmula química del colesterol. Vamos a ir ampliando la imagen. Voy a colocar un punterito. Bueno, entonces cuando decíamos el colesterol es un lípido anfipático, ahí tenemos anfipático porque es polar y no polar. Es polar porque tiene este grupo funcional y es no polar porque el resto de los anillos y la cadena hidrocarbonada corresponde a carbonos e hidrógenos simplemente. Entonces tiene una fracción polar y una fracción no polar y por esta razón se dice que es un lípido anfipático. No hemos hablado de tejidos, pero está relacionado con el tejido hepático, con la cápsula suprarrenal, con las gónadas, por ejemplo, de tal manera que el colesterol podamos transformar en los tejidos extrahepáticos en otro tipo de sustancias del grupo de las denominadas sustancias esteroideas y, por supuesto, en el propio tejido hepático transformarla en tejidos biliares. Bien, entonces para ir recordando un poco qué es nuestro colesterol, ¿verdad? Y algo que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos menciones diferentes de colesterol. Primero, tenemos colesterol libre. El colesterol libre es esta imagen, no está esterificado, no sino a los ácidos grasos, colesterol libre. Tenemos el colesterol esterificado, este colesterol de 70 a 75% que se encuentra circulando en el plasma y también, bueno, en el plasma están ácidos grasos de cadena larga. Tenemos el colesterol esterificado. ¿Cómo es este colesterol esterificado? Dijimos que ácidos grasos que se unen al hidroxilo del colesterol y que tenemos un producto que tiene el nombre de ésteres de colesterol. En este caso, el colesterol, al unirse químicamente con un ácido graso de cadena larga, puede ser, en todo caso, poliinsaturado, genera entonces ésteres de colesterol, ¿no? ¿Y qué importancia biológica tienen los ésteres de colesterol? Es la manera de disminuir la cantidad de colesterol libre. Cuando se esterifica el colesterol y tiene un producto ésteres de colesterol, hemos disminuido la cantidad de colesterol. Entonces, esto es muy bueno para nuestro nivel celular, para aquella cantidad de colesterol que está circulando. Entonces, entendemos que no tendríamos la probabilidad de incrementar valores de colesterol. Algunos de ustedes va a decir seguramente, pero entonces, ¿por qué aumenta el colesterol? ¿Por qué incrementa? Es que hay rasgos hereditarios, cambios en las lipoproteínas, cambios en el estilo de vida, cambios nutricionales en esas circunstancias influyen, dijimos, ¿verdad? El tema de la dieta que puede variar los niveles de colesterol. Bien. Ese aspecto es muy importante que tengamos que recordar. Entonces hemos hablado de colesterol libre, hemos hablado de ésteres de colesterol. También, como las lipoproteínas transportan, entonces decimos colesterol LDL, decimos colesterol HDL, y todo este total de colesterol es una sumativa. Colesterol libre, más colesterol, más LDL colesterol, más HDL colesterol, más colesterol en los tejidos extrahepáticos, esto genera un colesterol total. Entonces, en algunas indicaciones al laboratorio se suele decir valoración de colesterol total. Generalmente no hemos escrito valoración de colesterol libre, porque es solamente una cantidad de colesterol libre, pero no representa el total de colesterol, ¿no? Entonces sí,
en la valoración ponemos colesterol total. Eso significa, claro, acompañado respectivamente en un perfil de las respectivas lipoproteínas. Bien, bueno, entonces esos detalles tenemos que tomar muy en cuenta. Esta biosíntesis la hemos revisado y nos vamos a ir a esto. Habíamos comentado, vamos a volver a repasar la regulación de la síntesis de colesterol. Si tenemos la capacidad de sintetizar colesterol, y es el hígado en el cual vamos a realizar esta síntesis, y bien tomamos en cuenta el colesterol que ingresa hacia el nivel intestinal por el caso de la dieta, entonces esta cantidad de colesterol disponible que vamos a llamar colesterol total tiene que estar regulada. En primer lugar, tiene que estar regulada la síntesis de colesterol. Entonces tenemos la siguiente situación. Podemos estimular a la síntesis de colesterol o podemos inhibir la síntesis de colesterol. Dos situaciones. Ahora, si estimulamos a la síntesis de colesterol, la pregunta, ¿por qué lo hacemos? ¿Verdad? ¿Por qué se estimula la síntesis de colesterol? Entonces aquí diremos, se estimula porque la dieta tiene poco colesterol. Segundo, porque los tejidos extrahepáticos requieren de colesterol. Porque los tejidos extrahepáticos, las gónadas, como sea la cápsula suprarrenal, se tienen que transformar en otras sustancias esteroides. Entonces, miren, hay una dependencia de los tejidos extrahepáticos. Bien, segunda situación. Una dieta rica en colesterol. Una dieta rica en colesterol inhibe la síntesis de colesterol. Yo puedo proponerles una simple pregunta en el examen y les digo, su paciente 3 veces al día con alimentos ricos en colesterol. ¿Qué opina usted sobre la síntesis de colesterol? Respuesta, la síntesis está inhibida. O una simple palabra, o dos, está inhibida. Así de simple, ¿verdad? Una pregunta que se podría plantear. Ahora, la insulina es la que estimula la síntesis de colesterol, cuando la dieta es pobre en colesterol. Esta insulina tiene que activar a una enzima, que ya hemos visto que es regulador, la HMG coenzima A reductasa, ¿verdad? Coenzima A reductasa. Ese es el nombre de nuestra enzima reguladora de la síntesis de colesterol. ¿Dónde está esta enzima? Aquí está en esta imagen. La tienen en el libro y va a ser interesante que ustedes la vuelvan a revisar. ¿Y aquí cómo está la enzima? ¿Está en estado activo o en su caso está en estado inactivo? Cuando está inactiva esta enzima reguladora, está fosforilada. Cuando está activa, no está unida al grupo fosfato. Bien, entonces, ¿qué es este tipo de regulación? Ya hemos estudiado modulación covalente. Estudiantes, ¿recuerdan la modulación covalente? Tiene dos situaciones químicas, fosforilación, como en este caso, y un estado defosforilado, es decir, sin el grupo fosfato. ¿Bien? Bueno, entonces cuando hablamos de modulación covalente, estudiantes, estamos indicando de que estamos regulando mediante un sistema enzimático, un mecanismo enzimático de regulación, es la modificación covalente o modulación covalente de fosforilación y fosforilación. Entonces hay una cascada de regulaciones, hay una cascada de amplificación de regulaciones. Lo hemos visto en metabolismo del glucógeno, por ejemplo. Y veamos entonces qué ocurre, ¿no? Se libera. ¿Cuál es el estímulo de la liberación de la insulina? La síntesis de
colesterol. Esa va a ser la necesidad, porque esta dieta de este paciente tiene poca cantidad de colesterol. Y si analizamos nuestra dieta, estudiantes, jóvenes, señoritas, no tenemos mucho colesterol, un colesterol de abundancia, no lo tenemos. ¿Qué alimentos son ricos en colesterol? A ver, empecemos los lácteos y derivados. No sé, yo me pregunto, ¿no? Todos los días comen queso, todos los días toman crema de leche, por ejemplo. Bueno, el lácteo es evidente, eso es todos los días consumimos lácteos, ¿no? Todos los días una buena cantidad de unidades de yema de huevo, no creo. De vez en cuando utilizamos un huevito para el desayuno, tal vez, ¿no? Usamos todos los días, no estamos usando todos los días. Entonces, vean si hacemos esta relación. Hay poco colesterol en la dieta y eso es bueno, tiene que ser así. De tal manera que estimulemos a la síntesis de colesterol y que este colesterol sintetizado se transporte con las LDL hacia los tejidos extrahepáticos para que en estos tejidos extrahepáticos este colesterol se transforme en esteroides, se transforme en hormonas sexuales y si es en el hígado, que se transforme en biliares. Esa es la importancia de poder sintetizar colesterol, ¿no? Bien, entonces decíamos, la enzima reguladora es la HMG coenzima A reductasa. Ese es el nombre de nuestra enzima. Y esta enzima, como es una modulación covalente, entonces está activa o en su caso está inactiva. Ahora veamos, ya hemos aprendido. Son otras dos enzimas las que hacen que esté activa o que esté inactiva. Entonces dice que la reductasa quinasa que esté activa es la que inactiva a la enzima reguladora. Hay otra enzima que controla a la HMG reductasa. Es esta proteína fosfatasa, que es otra enzima, es la que activa a la enzima. Miren, defosforila, libera ese grupo fosfato inorgánico, y defosforilado, ahora esta enzima es activa. Eso implica que el acetilcoenzima empieza a transformarse en mevada, es decir, empieza a transformarse en lo que va a ser la sustancia, el escualeno, finalmente vamos a tener sus derivados isoprenoides. Bueno, en sus varias etapas finalmente vamos a tener colesterol como producto final. Ahora miren, esta enzima reductasa quinasa que está fosforilada también es una modificación covalente y esta enzima puede estar en estado inactivo, defosforilado, la reductasa quinasa. Pero a estas dos enzimas, ¿quién las controla? Las controlan estas dos otras enzimas, reductasa quinasa y proteínas fosfatas. Entonces sí se ve, ¿verdad?, esa amplificación que se suele decir de regulaciones, de cascadas de regulación. No es una regulación directa, ¿no? Bien, y bueno, entonces, ¿qué pasa con la insulina? Ahí está la insulina. Activa a la proteína fosfatasa. Y a través de la proteína fosfatasa vamos a posteriormente inactivar a la HMG, es decir, tenemos que activar a la HMG coenzima reductasa y esto va a iniciar la síntesis de colesterol. ¿Participa el glucagón? Claro que participa el glucagón. El glucagón es un antagónico de la insulina. El glucagón tiene que ir a la síntesis de colesterol. ¿Cómo lo hace? El glucagón siempre está acompañado en acción mediante su adenosín monofosfato cíclico y este AMP utiliza un inhibidor de fosfato y esto pues realmente va a inhibir posteriormente ya a partir de esta modulación de proteínas fosfatasas va a empezar a inhibir la síntesis de colesterol. Similar comportamiento tienen los glucocorticoides. Claro, el más potente, el principal en esta acción es el glucagón, pero pueden hacerlo también
como acción de propia hormonal los glucocórticos. ¿Bien? Entrar en muchos detallitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que aprender de esta imagen? Que la insulina activa a la HMG coenzima reductasa mediante modulación covalente, ese es el mecanismo para iniciar la síntesis de colesterol. Que el glucagón, segundo mensajero, inhibe la síntesis de colesterol a través de una inactividad de la HMG coenzima A reductasa. Eso es modulación covalente. Bueno, y fuera de esta situación tenemos que recordar que hay opciones de inhibición de la enzima. Fuera del estado de la cascada de modificaciones covalentes hay otros factores que pueden inhibir a la enzima. Y miren quién realmente inhibe. El colesterol contenido y transportado en las LDL se transforma en otras sustancias que se llaman oxiesteroles, y estos oxiesteroles en realidad es una modificación de la estructura del colesterol que tiene otros hidroxilos, tiene otro carbonilo como grupo funcional y se denomina oxiesteroles, que el colesterol se puede transformar. Y estos oxiesteroles lo que hacen es inhibir la transcripción del gen de la información de la enzima. Por tanto, esta enzima estaría inactiva. Entonces, si está inactiva, es por el glucagón, inicialmente como regulador. Si no es que va a participar el glucagón como regulador, entonces otra opción, el colesterol transformándose en oxiesteroles, que son sus derivados en realidad, que pueden inhibir la transcripción, y al inhibir la transcripción, inhiben la síntesis de la enzima reguladora. Entonces, esto generaría cambios en toda la modificación covalente. Bien, ahora, tenemos que recordar en qué estados disminuye y debe disminuir esta síntesis de colesterol: en la inanición, en la diabetes mellitus, que se comporta como la inanición, disminuye la síntesis de colesterol. Si hablamos de diabetes, no hay producción de insulina, por tanto tiene que estar inhibida, disminuida la síntesis de colesterol. Y el propio colesterol de la dieta, hace rato lo dijimos, si tengo una dieta abundante con colesterol, inhibe la síntesis de colesterol. Bien, bueno, eso en cuanto a recordar la regulación de la síntesis de colesterol. Mecanismo: modificación covalente. Estado de la enzima reguladora: estado activo, estado inactivo. ¿Cuándo está activa esta enzima? Cuando la estimula la insulina. ¿Cuándo está inactiva esta enzima? Cuando la estimula el glucagón. Preguntas así bien concretas del examen. Y bueno, esto ya hemos visto. Repasar también esto nuevamente: el transporte de colesterol, que incluye a las LDL, IDL, HDL y por supuesto inicialmente de las VLDL, ¿no? ¿Cómo transportamos el colesterol de un tejido a otro? Ya lo vimos, ¿verdad? En las VLDL, en las HDL hemos hablado de transporte de colesterol. Pero para reforzar un poco este transporte, entonces vamos a ir reconociendo, bueno, ahí están ya los tejidos, no hay necesidad de que los reconozcan: el tejido hepático, el intestinal y los tejidos extrahepáticos. Esta relación de metabolismo y transporte de colesterol entre estos tres tejidos. No se olviden, una pregunta de examen: ¿qué relación de tejidos o cuáles son los tejidos que están relacionados con el metabolismo y transporte de colesterol? Así de simple como está la imagen: tejido hepático, tejido intestinal, tejido extrahepático. Para eso no necesito memorizar horas y horas, de solo ver la imagen se me tiene que grabar en mi mente, ¿verdad? Bien.
¿Cómo está funcionando todo este transporte? Vayamos reconociendo, pues, ¿no? Aquí tenemos a las VLDL, la voy a encerrar en un círculo. Estas VLDL hemos aprendido, ¿no?, que se transforman en IDL, aquí está la IDL, se conoce como IDL remanente, pero ahora vamos a decir IDL, ahí está escrita la palabra. Se ha transformado, recuerdan cuando libera a los triglicéridos a nivel hepático, se transforma en LDL, que solamente tiene colesterol y ésteres de colesterilo, ¿recuerdan? Y las más importantes de ese transporte, ahí están las HDL. Eso hemos estudiado, ¿sí? Y bueno, recordando también que existen kilomicrones, ¿no? Y que estos kilomicrones, pues, se relacionan con sus remanentes, con la lipoproteína, con la LDL. Kilomicrón que transporta triglicéridos, VLDL que transporta triglicéridos también. Bien. Está mostrando esta imagen, bueno, ya hemos puntualizado, esos aspectos nos están mostrando. ¿Cómo es este transporte? Bueno, ya hemos estudiado. Las VLDL se sintetizan en el hígado, VLDLs nacientes, tiene triglicéridos, colesterol éster, colesterol, ¿no? Y estas VLDL en la circulación van cambiando, ¿verdad? Dependiendo cuánto de triglicéridos están liberando hacia los tejidos extrahepáticos, ¿recuerdan? De tal manera que la LDL, ahí vamos a ver la flecha, la LDL, ¿qué tiene que hacer? Tiene que transportar el colesterol con destino hacia los tejidos extrahepáticos, ingresando mediante su receptor de LDL, que es rica en ApoB100 y ApoE. Entonces, ese colesterol y esos ésteres de colesterol, esas LDL, ya estamos volviendo a recordar, es un transporte con destino a los tejidos extrahepáticos. Ahí está. Y que el colesterol que ha ingresado a estos tejidos tiene la opción de esterificarse. Tenemos colesterol éster. Puede también sintetizarse una cantidad de colesterol ahí en el tejido extrahepático. Entonces, en estos tejidos extrahepáticos tenemos tres opciones. Ingreso de colesterol libre mediante el receptor LDL. 2. Síntesis de colesterol en ese tejido extrahepático. 3. Formación de ésteres de colesterol. Eso está ocurriendo en los tejidos extrahepáticos, en los cuales, por supuesto, tenemos también disponible la lipoproteína lipasa, como ha sido el caso del tejido adiposo, que nos ha permitido transformar triglicéridos en ácidos grasos. Bien, bueno, esa es una opción. Entonces, nosotros hemos dicho que generalizando este transporte, hemos dado idea, un concepto principal, una idea principal, y hemos dicho, las LDL transportan colesterol desde el tejido hepático, ¿no?, con destino a los tejidos extrahepáticos. Bien, hasta ahí bien, ¿verdad? Luego las HDL, que tienen esos dos mecanismos, ciclo HDL3, HDL2, el otro mecanismo de los cassettes, el ABC1, el ADCG1, que tienen más a la prebeta HDL, todo ese conjunto, todos esos mecanismos, ¿qué hacen? ¿Cómo actúan? Ahí está la flechita, vean que el colesterol, ahí está, dice, ¿no? El colesterol de los tejidos extrahepáticos, ¿no?, es transportado mediante las HDL y ese es que hemos estudiado, con destino a, sigan la flechita, con destino al tejido hepático. Ahí está el colesterol. A través de los receptores, a través de la hormona lipasa. Aquí aún dice que también hay una ACAT en el tejido adiposo que nos va a permitir hidrolizar los ésteres de colesterol,
liberar nuevamente también colesterol. Entonces tenemos un fondo común de colesterol no esterificado en el tejido hepático. ¿Sí? Bien. Entonces eso ha sido el transporte, eso hemos estudiado. Ahora lo siguiente. ¿Qué pasa y qué es lo que va a ocurrir finalmente con este colesterol disponible en el hepático? Ahora sí tenemos que liberarnos totalmente de este colesterol. Ya no puede permanecer en el tejido hepático. Ya hemos hecho una captura desde los tejidos extrahepáticos, pero no nos podemos quedar con este colesterol. Por tanto, se libera una cantidad de colesterol fuera del tejido hepático. Lo que diríamos el colesterol libre que no esté esterificado. ¿Cómo lo hacemos? Se va hacia el líquido biliar, el conducto colédoco hacia el nivel intestinal y elimina el colesterol en las heces. Una opción de liberar, de evitar que se acumule el colesterol en nuestro organismo, una acción fisiológica habitual. Por otro lado, otra cantidad de colesterol de este fondo común, por eso es que tenemos esa flechita, se transforma aquí en ácidos biliares. De 3 a 5 gramos, es bastante cantidad, 3 a 5 gramos. Y estos ácidos biliares se transportan hasta el tejido intestinal, ahí están los ácidos biliares, y una cantidad de 0,4 gramos por decilitro se elimina junto con las heces. Entonces ya estamos eliminando colesterol, estamos eliminando ácidos biliares, cuyo origen fue la estructura del colesterol. Y otra cantidad, ¿no? Mayor cantidad se vuelve a reabsorber en el tejido intestinal y nuevamente estamos por vía enterohepática llevándolo a tejido hepático. Entonces estamos nuevamente reforzando, digamos, la cantidad o la concentración de ácidos biliares. Ahora, ¿por qué necesitamos mantener ácidos biliares en el tejido hepático? Uno, que van a ser componentes del líquido biliar. Dos, que van a facilitar la digestibilidad de sustancias lipídicas, fundamentalmente. El mismo colesterol, ya sea una bilirrubina, por ejemplo, otro tipo de sustancias que siendo conjugadas hay que eliminarlas junto con el líquido biliar, y fármacos que tal vez son de tipo lipídicos, vitaminas liposolubles, varias sustancias que tenemos que eliminar por esta vía a partir del tejido hepático. Entonces nos ayuda bastante la presencia de estos biliares. Hay personas que tienen deficiente cantidad de ácidos biliares, sí, por una inflamación hepática, por un cambio en la transformación química del colesterol, deficiencia de ácidos biliares. Esto va a generar una digestibilidad no completa, y esto va a generar, también va a contribuir a un estado de cierta inflamación, ciertas... Sí, estaba una pregunta, 3 casos clínicos, ¿no? De esa manera es muy importante disponer de ácidos biliares que luego formen parte del líquido biliar. Entonces, esto es el transporte del colesterol y su etapa final de liberación de nuestro organismo de colesterol como colesterol libre, o en su caso como ácidos biliares que finalmente se eliminan ahí junto con las heces. ¿Listo? Ese es el transporte. Ahora esta partecita de ácidos biliares tiene sus propias reacciones químicas, es decir, el colesterol mediante reacciones químicas, mediante enzimas hidroxilasas, puede transformarse en ácidos biliares primarios y ácidos biliares secundarios. Entonces los ácidos biliares primarios, ahí están, parten inicialmente del colesterol, la enzima 7-alfa hidroxilasa, empezamos a generar sustancias intermedias, 7-alfa hidroxicolesterol, hay varios cambios, interviene el oxígeno, el NAD, pH, ingresan coenzimas
Y bueno, vamos a ir haciendo cambios, de tal manera que tengamos ácido taurocólico, tienen ahí la imagen química, ha cambiado mucho de lo que inicialmente fue el colesterol. Tenemos el ácido glucocólico, esta es la imagen del ácido glucocólico. Tenemos los ácidos secundarios, es un ácido biliar secundario, un ácido desoxicólico, ¿no? Y un ácido litocólico. Ejemplos que tienen que ser de ácidos biliares. Bien, bueno, entonces eso en cuanto a estos derivados del colesterol. Y bueno, ya nos habló nuestra compañera sobre la aterosclerosis, una patología que está relacionada con el incremento de colesterol en sangre por de 200 miligramos decilitro. La LDL incrementa en su concentración y la HDL disminuye en su concentración. Cuando disminuye la HDL para nosotros no es favorable porque la HDL es la que realiza el transporte inverso. Y si disminuye, imagínense, se va dando el colesterol, que no es nada bueno para nosotros, porque aumenta la probabilidad, aumenta el riesgo de que la persona padezca de aterosclerosis, ¿no? Y dijimos, mediante esta imagen, que normalmente debe ser así el diámetro de una arteria, por ejemplo, deben estar las paredes impecables, el endotelio que recubre no debe tener ninguna rasgadura, pero sin embargo, algunos cambios proteínicos pueden generar un desgarramiento endotelio de la pared, ¿no? Y en esta pequeña abertura, al circular el colesterol, pues se va a ir deteniendo ahí como un núcleo, ¿no? Y cada vez que pase el colesterol, circule junto con la sangre y un colesterol incrementado, entonces los ateromas realmente son muy conflictivos, cerrando el diámetro del vaso y cada vez más grasa, ¿no? Los especialistas que tienen que operar, porque esto se opera, hacen una limpieza de estos vasos y dice que es muy, yo no sé, obviamente solamente porque uno lee, puede investigar y se va sacando y dice que es sorprendente la cantidad que se puede ir retirando de estas paredes de los vasos, ¿no? Entonces eso hacen ya especialistas en el tema. Si eso no ocurre, entonces lo que pasa es que con el tiempo pueden formarse coágulos, mucho más si el paciente tiene poliglobulia, y miren cómo se el diámetro del vaso, la circulación se detiene de alguna manera, al corazón no llega el oxígeno, al cerebro no llega el oxígeno, puede generar un infarto de miocardio, puede generar un accidente cerebrovascular, puede tener una consecuencia, las hemiplegias parciales o totales. Tenemos varios pacientes de estas características. Si ustedes alguna vez hemos ido por la calle, hemos visto a algunos de nuestros pacientes con hemiplegias, ¿no? El bracito que no lo puede mover, no puede hablar adecuadamente porque los músculos tienen parte. Y bueno, muy conflictivo para el paciente, ¿no? Cambia totalmente su estilo de vida. Entonces, aumenta el riesgo coronario y las consecuencias realmente pues son muy problemáticas. ¿Y qué es lo que ha pasado con nuestro paciente? Es un problema, se suele decir que es silencioso, no se manifiesta con una sintomatología aguda, inmediata. Este problema se acumula, estos ateromas, con el transcurso de los años. Tal vez consideremos una edad entre 40 años para adelante, pero hay este problema. El paciente lo que puede relatar es que se cansa cuando camina, cuando corre, o cuando sube gradas siente una sensación de agitación, de cansancio. Pero muchas veces atribuimos a un estrés nervioso, que el trabajo, las complicaciones familiares, y sin embargo, este problema. Entonces, es una recomendación muy importante para todos nosotros, para nuestros padres de familia, y si vemos que tienen ya un incremento de cierto peso, o en la cintura abdominal, en las caderas,
incremento de grasa también, porque este tema está acompañado del incremento también de triglicéridos. Este paciente tiene que hacer visita médica, no tiene que descuidar y hacerse un control de valores de colesterol y lipoproteínas por lo menos una vez al año. Entonces hay algunos programas en algunas atenciones donde dice, este año estamos con la campaña de glucosa, de colesterol. Es por esta razón, ¿no? La diabetes por la posibilidad, la glucosa por la posibilidad de la diabetes, el colesterol, triglicéridos por la posibilidad de estos problemas y muchos otros, bueno, problemas renales, gástricos, qué sé yo, pero hay campañas donde ofertan servicios con un costo más accesible. Entonces, tenemos que ir, por lo menos nuestros padres tienen que asistir, tienen que controlar, porque no queremos tener este tipo de sorpresas muy lamentables. Entonces, a cuidarse, por eso que hay en medicina incluso una especialidad de prevención. Tenemos que aprender a prevenir y podríamos disminuir, pues, nuestras casuísticas. ¿Bien? Y habíamos que mirar en este material, en las dislipoproteinemias. Trastornos primarios, se llaman también así, de las lipoproteínas plasmáticas. Dos trastornos, hipolipoproteinemias, es muy largo, ¿verdad? Parece un trabalenguas, pero revísenlo en su libro, por favor. Y por otro lado, hiperlipoproteinemia. Hiper. Lipoproteinemia. Así de simple, ¿no? Hipo porque por varias razones de cambios genéticos que codifican la síntesis de nuestras lipoproteínas, cambian. Y si cambian, entonces no tenemos una adecuada para su propia síntesis. Entonces, o no sintetizamos lipoproteínas o las sintetizamos en menor concentración. Eso tiene efectos en el transporte, tiene efectos en la cantidad de los lípidos que no vamos a lograr transportar. Lo contrario de las hiperlipoproteinemias es lo contrario, vamos a sintetizar mayor cantidad de lipoproteínas y eso también nos va a generar determinadas consecuencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos esta, ¿no? Esta deficiencia de alfa-lipoproteína, deficiencia de ApoA1, en 3 enfermedades se caracterizan por esta, que son enfermedades metabólicas, enfermedad de Tangier, la enfermedad ojo de pescado, así se llama el problema, y bueno, es una deficiencia de la ApoA1. Por tanto, hay una consecuencia. Baja síntesis de HDL, o en su caso está ausente la HDL. Ustedes ya habrán enlazado ideas en este instante y habrán indicado que si no hay HDL, que el colesterol de los tejidos extrahepáticos, ¿cómo se va a realizar este transporte? No se puede realizar, no se puede capturar inversamente este colesterol, aumenta y está acompañado de triacilglicerol y genera una ateroesclerosis en el caso de los ancianos, por ejemplo, ¿no? Por esa acumulación de colesterol excesivo. Aquí tenemos un ejemplo de hiperlipoproteinemia. La deficiencia es la enzima, la lipoproteína lipasa. Si tenemos una deficiencia de lipoproteína lipasa, significa que cuando ingresa el kilomicrón, cuando ingresan las VLDL, no vamos a poder degradar a su triacilglicerol en ácidos grasos. Lamentable. Entonces, ¿qué se genera en consecuencia? Una hipertriacilglicerolemia. Esa es la consecuencia. Y hay una depurenta tanto de VLDL de kilomicrones. Claro, no pueden hacer un transporte efectivo y disminuye la LDL y disminuye la concentración de las HDL. Bien. Y bueno, así tenemos varios tipos de estas dislipoproteinemias, varias características. Vamos a ir viendo esta. La hiperproteinemia familiar de tipo 3. ¿Qué es lo que pasa aquí? No hay síntesis de apolipoproteínas B.
las B no se sintetizan, y esas están en los kilomicrones, están en las VLDL, es de tipo familiar, es un rasgo hereditario, y bueno, hay un incremento de remanentes de kilomicrones, de remanentes de VLDL, hay hipercolesterolemia, claro, porque no podemos formar LDLs en este caso, y las LDLs, ¿qué hacían? Deberían transportar colesterol al tejido extrahepático, se va acumulando el colesterol, y se va acumulando en las tendinosas, ¿sí? Por tanto, genera santomas y genera, por supuesto, ateroesclerosis también. ¿Cómo son estos santomas? Veamos. Estos son los santomas tendinosos. Justamente en las regiones tendinosas se va incrementando mayor cantidad del lípido, ¿no? De algunos pacientes, yo personalmente he conocido con este tipo de problemas. Ahí tienen. O en estas regiones del codo, por ejemplo, regiones con santomas. En algunas, estas imágenes son suaves. Hay unas otras imágenes que son realmente antes, como esa formación nodulosa prácticamente hasta inhabilita la actividad de las manos. ¿Bien? Entonces, eso, por ejemplo, en una hiperlipoproteinemia. Vamos a ir viendo, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar, que es la más común, la que realmente este tipo de problemas de tipo 2A. El receptor LDL es defectuoso, o sea, cuando llega el LDL al tejido extrahepático no puede ingresar el lípido. ¿Por qué? Porque el receptor es defectuoso. Hay problemas en la ApoB100. Entonces, esto no permite capturar colesterol. Entonces, aumentan las LDL, hay colesterolemia, hay aterosclerosis consecuente y enfermedad coronaria consecuente. Cuando hablamos nosotros de ateroesclerosis, en realidad nos estamos basando en esta característica de la ateroesclerosis. Entonces ustedes tienen que ir revisando y leyendo cuáles. Veamos la hipertriglicerolemia familiar de tipo 4. Producción en este caso excesiva de VLDL, o sea, hay mayor transporte de triglicéridos, está relacionada con intolerancia a la glucosa y también con una hiperinsulinemia. En este caso, aumento de colesterol, aumento de toda la familia de las VLDL, hay una HDL disminuida, con un riesgo de cardiopatía coronaria, puede estar relacionada en la diabetes de tipo 2 con alcohol. Bueno, entonces esas son las dislipoproteinemias que la tienen en su librito. Bien. Cálculos biliares. Otro problema que se presenta con el colesterol. ¿Qué pasa? Que ya hemos aprendido que el colesterol debe eliminarse por vía del líquido biliar, ¿verdad? El líquido tiene que estar mediante la vesícula biliar, y cuando hay una producción de mayor cantidad de colesterol, tanto en la dieta como en la síntesis, ese colesterol habitualmente en el tejido hepático, ¿verdad?, tiene que transformarse en ácidos biliares. Eso debe ocurrir. Pero si hay algún en el líquido biliar, en el pH del líquido biliar, por ejemplo, entonces lo que hace es precipitar núcleos de colesterol, pequeñitos núcleos de colesterol como arenilla posiblemente diseminados, pero esto con el tiempo es como un núcleo. Cada vez que pasa el colesterol por ahí, queda atrapado en ese núcleo y va creciendo y va aumentando de tamaño, de tal modo que estos cálculos finalmente se solucionan mediante una cirugía, ¿no? Y podemos tener estas formas de cálculos biliares. Este es un extremo de cálculos biliares en el cual podrían haber, mediante la cirugía, sacado todos estos cálculos, ¿no? Cuando son grandes, ponen en riesgo la vida del paciente. Cuando son muy grandes, realmente van deteriorando las paredes internas de la vesícula biliar. Por eso es que en algunas cirugías,
Cuando ven que está tan deteriorado este tejido, entonces la cirugía incluso, bueno, ya saben, por referencias más se hace una operación para quitar la vesícula biliar, bueno, técnicas del cirujano, etcétera, ¿no? Cuando no son muy graves, pues hacen una limpieza de la vesícula biliar. Cuando son estados graves, pues quitan y retiran la vesícula biliar. Hay varios factores, cálculos, pero uno de ellos es precipitación de colesterol en las paredes internas de la vesícula biliar, dando lugar a la formación de los cálculos biliares. Ese problema se conoce como una colelitiasis. ¿Bien? Y bueno, tienen aquí, cuando yo envíe estas imágenes, tienen una aplicación clínica en esta publicación donde se habla justamente de la colelitiasis biliar y se explica a que esto podría ayudarse mediante una disolución, ¿no? Es decir, tener sustancias que nos ayuden a formar de mejor manera el líquido biliar para que no precipite este colesterol y de esta manera poder ayudar al paciente. Entonces tenemos qué sustancias, qué fármacos que se llaman colagogos colecinéticos. No sé si alguna vez han leído algún fármaco. Por ejemplo, a ver, el Vidisan, el Vil-13, son ese tipo de sustancias que facilitan una mejor formación de líquido biliar, de tal manera que no precipiten estos cálculos de colesterol. ¿Bien? Bueno, esto les voy a enviar, es una página que tenemos para revisar sobre colesterol. Y finalmente decirles que cuidar la salud es muy importante, es necesario realizar los controles permanentes de valoración una vez al año, valorarse el colesterol y sus lipoproteínas, y bueno, la dieta saludable es muy importante. Ya lo dije, tanto para facilitar un funcionamiento eficaz del tejido, así como un funcionamiento eficaz del líquido biliar, asimismo de la vesícula biliar. Todo es cómo comemos y cuánto comemos. Influye mucho en estos aspectos. Por lo menos en la formación de los biliares. Bien, bueno, esa ha sido nuestra exposición para hoy día. Hemos terminado el tema de colesterol. La siguiente semana vamos a iniciar el módulo de aminoácidos y proteínas.